Buenos días, ¿cómo estáis? Hola. Bueno, estoy contento de compartir algo de la palabra de nuevo con vosotros. Mirad, en nuestra habitación de matrimonio tenemos como una ventana en la que por la tarde llega la luz del sol, entra de una forma muy suave, pero además aporta mucha claridad. Y bueno, la podéis ver aquí. Una de las cosas que me gusta hacer es sentarme ahí encima del parquet mirando para afuera, mirando a las nubes, mirando hacia arriba, hacia el cielo y simplemente estar con él, ¿no? Estar delante, pasar tiempo, hablar con él si es necesario. Y estos días estaba meditando que realmente me gustaba o desearía el salir fuera a pasear a campo abierto, ¿no? Irme de excursión a la montaña y ver ese cielo que pueda ver desde esa habitación, pero la realidad del campo abierto, ¿no? Y eso me llevó a pensar en un personaje que se encuentra en la Biblia, que no es de los más famosos y que lo conocemos gracias a una genealogía. Y ahora, si quieres conocer a alguien a través de una genealogía, no va a ser la opción más viable. De hecho, la función de la genealogía es al final identificar los descendientes y los ascendientes de una misma historia familiar. Es decir, no vas a conocer a una persona por leer la genealogía. De hecho, la palabra genealogía es una palabra compuesta de dos palabras del griego. Una es gene, que hace referencia a generación o a descendencia, y la otra es logos, que significa ciencia, que significa estudio, y por lo tanto estamos hablando del estudio de la generación o de la historia familiar en este sentido. En la primera genealogía que describe la Biblia se encuentra en el libro de Génesis y hace referencia a los descendientes de Adán y cómo en toda la genealogía es muy interesante ver que los datos básicos que se aportan en una genealogía básicamente es fecha de nacimiento, la descendencia, los años vividos y la muerte, ¿no? La fecha de muerte, fecha de nacimiento, fecha de muerte, cuál es la descendencia y ya está. En eso consiste una genealogía. Si vamos al libro de Génesis, el capítulo 5, veremos la genealogía a partir de Adán y voy a leer unos versículos muy breves, pero para que veamos cuál es la pauta que se repite una y otra vez con cada uno de las personas que describe la Biblia, ¿no? Leemos en el Génesis, el capítulo 5, versículos, por ejemplo, versículo 4, podemos un ejemplo, ¿no? Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. Dice el 5, el total de los días de Adán que vivió fueron 930 años y murió. Siguiente, y Set, sigue por su hijo, 105 años y vivió 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enós. Y engendró hijos e hijas y el total de sus días fueron 912 años y murió. Y Enós vivió 90 años y engendró a Cainán, y vivió Enós 815 años después de haber engendrado a Cainán, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enós fueron 905 años y murió. Eso se va repitiendo constantemente durante todo el capítulo 5, ¿no? Hasta que llegó Noé. Entonces, a partir de ahí, desarrolla un poco más cuál fue la vida de Noé, cuál fue el llamado de Dios para Noé, etc. Y comienza a relatar la historia. Pero la genealogía como tal dura el capítulo 5, ¿no? Pero hay una persona que rompe con esta pauta, que se repite constantemente. La mención de todas las personas termina con una afirmación categórica: y murió.
Así termina la historia de cada una de las personas que nos relata el nacimiento, los años que vivió el descendiente y que murió a tal edad. Menos en un caso, y ese caso se llama Enoc. Dice en el mismo libro del Génesis, en el mismo capítulo 5, versículo 21, dice: y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén. Y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fueron de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Este es el resumen que hace la Biblia de alguien que solo vivió 365 años. Es decir, unas 5 veces lo que con suerte podríamos vivir cada uno de nosotros. Ahora bien, 1/3 de lo que vivieron sus padres, 1/3 de lo que incluso vivió su propio hijo Matusalén. ¿Cómo resumirías tu vida en una frase? Es complicado, ¿no? ¿Cómo lo harías, ¿no? En 6, 7 palabras, ¿cómo resumirías la frase, ¿no? Y si lo hicieras, ¿qué dirías? ¿Lo has pensado? ¿Cómo lo resumirías? Ahora piensa, ¿cómo crees que Dios resumiría tu vida en una frase? ¿Qué cosas crees que Él diría? Nosotros, como cristianos, creemos que esto que estamos leyendo es la palabra de Dios, ¿no? Y que por lo tanto ha sido inspirada por Dios, está avalada por Él como que es su palabra. Y por lo tanto, en un sentido, Él ha querido resumir la vida de Enoc de esta manera. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Ese es el resumen que Dios hace a través de la Escritura. Pensad cuántas cosas habría hecho Set, por ejemplo, en 912 años. ¿Cuántas cosas llegó a hacer Enós en 915? ¿Cuántas situaciones habría vivido, cuántos frutos habría podido dar en su vida, en su trabajo, en su dedicación? El mismísimo hijo de Enoc, que fue Matusalén, y vivió 969 años, marcando el récord de años de vida en la historia de la humanidad. Por cierto, hay un tema interesante con Matusalén. ¿Os habéis fijado en algo? De toda la genealogía del capítulo 5, solo hay una persona de quien se dice algo que no se dice del resto. Sin embargo, el dicho popular, lo que llamó la atención y lo que llama la atención a las personas fue Matusalén. De ahí el dicho popular: esto tiene más años que Matusalén. Y esto es una prueba de lo que es relevante para el ser humano y lo que es relevante para Dios. Nosotros nos fijamos en Matusalén porque es la persona que más años vivió, nos fijamos en el número de años, en la cantidad de tiempo, en la longevidad, pero Dios se fija en la calidad del tiempo, en la calidad de tus días, en cómo has dedicado tus días y con quién los has dedicado. Ahora, la vida sin Dios no tiene mayor recorrido, no importa lo que hayas vivido, si son 20, 50, 70, 80, 120 o 900 años. El homenaje que este mundo te va a hacer se puede resumir directamente en una lápida. No hay más resumen de tu vida, no va a ser más trascendente que lo que pueda caber en una lápida. Lo que diferencia a Enoc del resto de esta genealogía no fueron los años que vivió,
sino justamente que en el resumen de su vida aparece alguien que no aparece en ningún otro. Y ese alguien es Dios. Ahora, mientras nosotros estamos aquí, vivimos despiertos, parece que lo que decimos, bueno, no tiene del todo sentido, pero cuando terminen nuestros días aquí, lo único que va a valer va a ser si en nuestra vida ha vuelto a aparecer esa palabra, que es una persona y que es Dios. Y lo único que va a contar es si en este tiempo que estamos aquí habremos o no habremos caminado con Dios. Fijémonos en Enoc, también tuvo una vida en la que participó de las mismas cosas que cualquier otra persona puede participar. ¿En qué queda resumido? En que tuvo descendencia, tuvo hijos. Entonces, básicamente el resumen en la genealogía es ¿hubo descendencia o no? Y por eso entendemos que Enoc fue un ser humano como cualquier otro, que tuvo que vivir situaciones como las que vivieron el resto y que incluso pues tuvo descendencia y tuvo hijos como lo tuvieron el resto, que aparecen también en esta genealogía. Pero en esta vida lo que le diferenció y lo que le diferencia de los demás es que en todas las cosas que él hizo estuvo presente Dios, caminó con Dios. Y una de las cosas que me ha hecho pensar estos días de mi anhelo por salir al bosque, volver, porque yo había pasado muchas horas, me gustaba mucho ir de noche y pasaba horas por la noche en el bosque, dentro del bosque, ¿no? Y me recordó pues que, por ejemplo, a mi padre, una de las cosas o de los recuerdos que tengo de más cariño con él, fueron algunas de las excursiones que hicimos. Mi padre es alguien que le gustaba hacer excursiones, pero le gustaba hacer excursiones acompañado, porque las excursiones tienen como una magia, en el sentido de que nadie va a hacer una excursión al campo con alguien que no conoce. Nosotros no elegimos a desconocidos para hacer una excursión o para subir una montaña. En todo caso, escogemos personas con las que nos encontremos bien, con las que nos llevemos bien y con las que hay confianza y se puede hablar de muchas cosas. A esas son las personas que escogemos para hacer una caminata, un paseo grande, ¿no? Porque al final andar con alguien es sinónimo de relacionarte con él. Pero es muy interesante cuando la Biblia dice y lo resume de esta manera: y Enoc anduvo con Dios. Es decir, en la vida de Enoc hubo una persona presente en cada una de las decisiones que tomó, en cada una de las historias que él vivió y compartió con los demás, y ese era Dios. No sé si recordáis el programa de televisión de Planeta Calleja, del montañista Jesús Calleja. Una de las cosas que hacía él era invitar personas conocidas a su programa, y eran famosos, ¿no? Personajes públicos, famosos, que le acompañaban en un viaje de 3-4 días y cuyo objetivo era subir o alcanzar la cima de una de las montañas más famosas, como por ejemplo podía ser el monte Fuji en el Japón, o el Kilimanjaro, por ejemplo, en Tanzania, en África. Entonces, durante toda esa excursión, esa escalada, se estrechaban los lazos y permitía que la persona se abriera, ¿no? Hasta el punto de que a veces la persona llegara a decir: esto es vida, esto es otra cosa. Para mí ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, ¿no? Saliendo completamente de la vorágine del día a día, de la gran ciudad, del famoseo, del dinero, de la televisión, etc., ¿no? Está más cerca de lo que ha creado Dios que no de lo que nosotros hemos creado. Y las personas se enternecen, la persona abre su corazón y comparte esa relación en todo ese proceso de ascensión a la montaña. Y eso es algo que a mí me llamaba mucho la atención, porque al final andar con alguien es relacionarte con alguien. Ahora bien, si os acordáis, hemos leído
el texto que hace referencia a Enoc y aparece 2 veces, en 2 ocasiones, el hecho de que Enoc anduvo con Dios. Versículo 22 y versículo 24. Y aquí hay algo que vale la pena descubrir. Porque aunque en las Biblias, en vuestras Biblias, en la mía, lo que dice es que anduvo con Dios 2 veces, ¿no? Y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Jerusalén. Y engendró hijos e hijas, el total de los días de Enoc fueron 365. Y Enoc anduvo con Dios otra vez, versículo 24, y desapareció porque Dios se lo llevó. Aparece 2 veces la referencia de que Enoc anduvo con Dios, pero si miramos el original, no quiere decir lo mismo en los 2 casos. La primera referencia que encontramos en el versículo 22, y dice que Enoc anduvo con Dios, significa lo que realmente es, que anduvo con Dios. Pero en la segunda referencia hay algo interesante, y es que no dice que Enoc caminó con Dios, sino que el verbo aquí es reflexivo. Lo que está diciendo es, y Enoc se encaminó a Dios, que es muy distinto. El verbo es reflexivo, como decíamos, y por lo tanto denota una disposición y empeño para llegar a Dios. Es decir, Enoc se dispuso y se empeñó en caminar con Dios hacia Dios. Hay una diferencia notable entre el que camina y el que se encamina. El que camina puede hacerlo por inercia, uno va andando y casi, sin pensarlo, sin tener ninguna propósito o voluntad. Sin embargo, el que se encamina hacia una dirección lo hace conscientemente y voluntariamente y con el propósito de alcanzar el objetivo por el cual está caminando. ¿Os acordáis las palabras de Juan el Bautista que les decía a la gente, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas? Lo que está diciendo en otras palabras es, encaminaos hacia Dios. Poneros en el camino derecho, haced su voluntad, dar un giro de 180 grados, encaminados hacia Dios, encaminaos hacia Dios. La Biblia nos llama a encaminarnos con Dios porque el que se encamina hacia Dios es el que termina caminando con Dios y es el que termina yendo hacia Dios. Y dice Jesús, para que donde yo esté, allí también vosotros estéis. Y hay algo también interesante en el contexto de Enoc y en el nuestro, y es que el texto dice que Enoc fue arrebatado, y este es el verbo en la traducción del hebreo específicamente que usa. Enoc fue arrebatado por Dios justo antes de vivir el primer juicio, el primer gran juicio de Dios contra la tierra, que fue el diluvio. El verbo arrebatar, que hoy escuchamos más los cristianos o oímos más hablar, es el que también se usa en la carta de Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículos 16 al 17, dice que hablando de antes de que la tierra reciba el juicio por parte de Dios, Jesús arrebatará a los suyos y vendrá a buscarles. Y dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primeros. Entonces, nosotros, los que estemos vivos y que permanecemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y estaremos siempre con Él. Habla de aquellos que han encaminado sus vidas a Dios. Sobre ese día no sabemos ni fecha ni la hora,
Pero Jesús dice algo sobre aquellos tiempos, y es que esos tiempos finales serán tiempos como los de Noé, que fueron los tiempos en los que podríamos decir que también vivió Enoc, justo antes de que en el capítulo 6 comenzara a hablar de Noé. Por lo tanto, una de las características de esos tiempos son que sería como los tiempos de Noé, en los que Dios va a enviar su juicio, pero así como Dios arrebató a Enoc porque anduvo con él, también Jesús va a venir a arrebatar a su iglesia, que son los que se han encaminado y han vivido y permanecen en él. Independientemente de la posición escatológica o de interpretación bíblica acerca de los últimos tiempos que tengas, hay una cosa clara, y es que Jesús regresará, y pronto, y llevará a los suyos y a los que hoy están andando con él. Así que quiero animaros a andar con Dios, a buscarle, a pasar tiempo con él, y no os escondo que una de las inquietudes que me surgen es qué pasaría con las personas que amo, qué pasaría con las personas que están cerca si Dios viniera, si Jesús viniera a buscarnos en este momento, ¿no? Yo oro por ellas, también pienso en mis hijas, y el otro día estábamos comiendo y dije, vosotras cualquier cosa, buscar a Dios, cualquier cosa, leer la Biblia. Estaban comiendo, las dos comiendo, que deben decir que le ha cogido al Papa en estos momentos, que nos está diciendo esto mientras yo tengo un plato delante de macarrones y no me deja comerlo bien con sus teorías, ¿no? Y fue muy interesante, porque yo le dije, siempre buscad a Dios, leer la Biblia si pasara cualquier cosa y tal. Y entonces me mira la pequeña, que tiene 3 años, Dania, y me dice, y digo, porque Jesús va a venir a buscar a aquellas personas que le aman, porque Dios quiere estar con los que le aman. Y dice la pequeña, pero hay otros Jesús que son malos. Y yo, ¿quién te ha enseñado esta doctrina de los falsos cristos? Exactamente, ese es el tiempo que estamos viviendo, que hay Jesuses que son malos, ¿no? Por eso es importante que al final vayamos a la palabra. Y sí, este es uno de los síntomas de los últimos tiempos, pero bueno, era una anécdota que quería comentar, pero simplemente eso, que busquemos a Dios, que es tiempo de estar con Dios porque Jesús viene pronto. Nunca hemos estado tan pronto. Yo sé que a veces como que hablar de estos temas es como un poco controversial, porque hay personas que interpretan de forma distintas los tiempos, y entonces eso hace muchas veces que no se hable de una forma clara. Pero cuando uno ve las escrituras y ve los tiempos, no hay duda de que hoy estamos realmente cerca. Así que Maranata, y sigamos sus pasos.